Lectura del libro de Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipe de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, socorran al oprimido, protejan el derecho del huérfano, defiendan a la viuda. Vengan entonces y discutiremos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. Si saben obedecer, comerán de los frutos de la tierra. Si rehúsan y se rebelan, los devorará la espada. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Hay alguna situación en la vida del hombre que nosotros podamos considerar que es irredimible? Es decir, ¿hay alguna situación de pecado que nosotros podamos concluir que no tiene perdón de parte de Dios? Muchas veces cuando nosotros mismos cometemos ciertos pecados o vemos que otras personas por la gravedad cometen ciertas faltas, nosotros hemos inventado esa frase y decimos, esto no tiene perdón de Dios. Eso es una frase que hemos acuñado en nuestro lenguaje y lo decimos con frecuencia, esto no tiene perdón de Dios. La pregunta entonces que yo quiero que nosotros nos hagamos es si usted cree que esa frase es verdad. Si usted considera que hay pecados que no tienen perdón de Dios. Y si la respuesta es sí, eso significa que usted cree que hay pecados que son mayores que Dios, que le pueden a Dios, que vencen a Dios y que Dios no tiene poder sobre ellos. Eso es tanto como entronizar, empoderar, dicen ahora, el pecado sobre la vida y decir, el Señor de mi vida es el pecado. Porque la Sagrada Escritura enseña otro tipo de cosas. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que el Señor tiene dominio y tiene poder sobre cualquier situación de pecado, por grande que sea, por grave que sea. No pensemos tanto en el pecado en cuanto a la grandeza, lo grande que puede llegar a ser. Pensemos en el pecado en cuanto a la gravedad. No se trata de tener pecados grandes, sino qué tan grave es nuestro pecado. Hoy tiene el libro del profeta Isaías una frase que es consoladora, sin lugar a dudas, donde dice, aunque sus pecados sean como la escarlata, quedarán blancos como la nieve, aunque sean como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Ustedes saben qué es la púrpura? La púrpura es una sustancia que se extrae de unos moluscos, de unas especies de caracoles. Es una especie de tinta con la que antiguamente teñían ropa. Tener un vestido de púrpura era un privilegio de los ricos nada más, porque extraer esa tinta de esos moluscos, empezando porque eso no se consigue en cualquier agua marina, era muy costoso. Extraer púrpura es muy costoso. Y la púrpura tiene una característica y es que cuando la púrpura cae en la tela, no hay nadie que pueda quitar ese color. Y es una especie de rojo intenso, intenso, casi que tirando a morado. Imagínense ustedes un vestido teñido de púrpura, como quien dice esta mancha no la quita nadie. El Señor dice, aunque tus pecados sean como la púrpura, y no se está refiriendo al color,
se está refiriendo a la forma como tiñe la tela, que no la saca nadie, en absoluto nadie es nadie, no hay blanqueador para quitar púrpura de la ropa. Dice, aunque el pecado haya manchado, teñido profundamente tu vida, dice, quedará blanco, blanquísimo como la lana. Si no hay poder humano que quite el tinte de la púrpura de una ropa, mi poder, si es capaz de quitar el tinte del pecado de cualquier corazón. Y dice también, aunque tus pecados sean como la escarlata es un rojo, rojísimo. Dice, quedarán blancos como la nieve. Es decir, no hay pecado que le pueda a Dios. Ahora bien, si hay una condición para que el pecado como escarlata quede blanco como la nieve y el que sea rojo como la púrpura quede como la lana, si hay una condición. Y la condición es el arrepentimiento sincero. Porque nosotros con la misericordia de Dios no podemos jugar. Ahorita hay extendido en el mundo un movimiento misericordista. ¿Qué es el misericordismo? Es la aplicación de la misericordia de Dios sin condiciones. ¿Qué es eso de sin condiciones? No importa que tú no te arrepientas, Dios es bueno. Eso es un engaño. Porque el Señor misericordioso sí es, pero su perdón lo ejerce únicamente sobre aquellos que están arrepentidos. Sobre quienes no. Condición necesaria para el perdón de nuestros pecados es el arrepentimiento, la contrición perfecta de corazón por cada uno de ellos. Nosotros no nos podemos engañar pensando de que, es que como Dios es bueno y Dios es misericordioso, no importa que yo viva así. Dios es bueno y es misericordioso y me va a salvar así. No importa que yo viva en la obstinación de mi pecado, de mi maldad. Eso no importa. Eso es misericordismo. Y el misericordismo no está dentro del plan de Dios. Dentro del plan de Dios está la misericordia. Esas son dos cosas totalmente distintas. Entonces uno no puede contentar su propia conciencia ni pretender tampoco engañar a los demás diciéndole a cualquier persona, tú tranquilo. No importa cómo vivas tu vida. El Señor por eso, fíjese en el mismo libro profeta Isaías, dice al principio, lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer el mal, aprendan a obrar el bien, dejen de hacer el mal. El perdón de Dios, la misericordia de Dios, es producto del arrepentimiento o contrición de corazón y de la disposición para dejar de hacer lo que hemos venido haciendo. Porque uno, si supuestamente se convierte de un pecado, si uno supuestamente se arrepiente de un pecado, pero lo sigue haciendo, no está realmente arrepentido. O a usted le gustaría que alguien le hiciera daño y le dijera, ay, perdóname, pero siguiera haciéndoselo. ¿Usted le creería a esa persona cuando le pidió perdón? Si alguien pide perdón por una situación, uno lo mínimo que espera es que esa persona ¿qué? Corrija. Si no corrige es una burla, porque uno no puede andar pidiendo perdón y haciendo nuevamente, pidiendo perdón y haciendo nuevamente, pidiendo perdón y haciendo nuevamente. Eso es una farsa. Y sobre ese tipo de situaciones no puede haber misericordismo, porque el pecado es el pecado y se le llama por su propio nombre.
Entonces, quiero que nunca olvidemos eso, de que sin importar la gravedad, que tanto pueda manchar la vida humana, el pecado, como la púrpura que tiñe la tela, dice el Señor, yo puedo hacer de tu vida una vida limpísima, blanquísima, como la nieve y como la lana. Pero apártate del mal, deja de obrar el mal, aprende a hacer el bien. Eso es condición necesaria. Condición que Dios no negocia con ninguno. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio,